La secta de los Sisianos es un fenómeno reciente, pero sumamente perturbador. Su líder, Sis la Sota, creó un extraño culto que parecía ir más allá de las fronteras convencionales. A simple vista se presentaban como una comunidad racionalista sumamente avanzada, con miembros transgénero y veganos que se unían en búsqueda de un futuro donde la inteligencia artificial conduciría nuestros destinos, pero respetando profundamente a todos los seres vivos por igual. Sin embargo, bajo esa fachada progresista, la Sota forjó una ideología peligrosa, alimentando a sus seguidores con narrativas extremistas y violentas. Poco a poco los sisianos se vieron arrastrados a un viaje oscuro, donde sus extrañas creencias fueron solo excusas para eliminar a varias personas. ¿Qué llevó a estos individuos a abrazar una causa tan devastadora? A continuación conocerás la perturbadora historia de la secta de los Sisianos. Hace poco tiempo publiqué un video sobre sectas que veneran a la inteligencia artificial, una creencia inquietante que va más allá de la tecnología y toca los aspectos más oscuros y profundos de la fe ciega. En ese video iba a incluir el culto destructivo que nos reúne el día de hoy, ya que tiene mucho que ver con la idea de una superinteligencia artificial que en algún punto de la historia regirá los destinos de la humanidad. Pero finalmente decidí hacer un documental por separado, ya que este es un tema muy nuevo y extremadamente amplio, además de que día tras día han surgido nuevos datos para comprender de mejor manera esta historia. Pero una vez que he contrastado diversas fuentes relevantes, puedo por fin contarles lo que realmente sucedió con la secta de los Sisianos. Aunque los miembros del grupo no usaban ningún nombre para identificarse a sí mismos, las autoridades y la prensa en general han decidido llamarlos Sisianos por el nickname en línea usado por su fundador, Jack Amadeus la Sota, más conocido en internet como Sis. Jack nació en Fairbanks, Alaska, en 1991. Desde temprana edad mostró un gran talento por la computación y los aspectos técnicos. De hecho, su padre era un trabajador, entusiasta e investigador de la inteligencia artificial. Jack se graduó de ingeniería informática en 2013 en la Universidad de Alaska Fairbanks. Posteriormente realizó una pasantía en la NASA e inició una maestría en una universidad de Illinois del 2013 al 2014, pero al final no la terminaría. Desde muy joven, Jack empezó a sentir que en realidad era una mujer, a pesar de no recibir el apoyo de sus padres. Poco a poco fue entrando en un proceso de transición de género. Adicionalmente, también transitó por otro proceso relevante en su vida, pasando de ser una persona que consumía carne, para luego convertirse en vegetariano y finalmente consolidarse como un vegano extremo. La Sota estaba profundamente interesado en el tema de la inteligencia artificial y el movimiento racionalista. Sobre este último podemos decir que muchos especialistas lo definen como una especie de secta moderna que profundiza en aspectos relacionados con la inteligencia artificial y sus riesgos, el transhumanismo, el futurismo, el altruismo efectivo, la toma de decisiones basada en evidencia y el pensamiento crítico. La Sota escribía constantemente en el foro online Less Wrong, una polémica comunidad racionalista. Jack la Sota tenía muchas ganas de iniciar su etapa laboral en las grandes empresas tecnológicas, así que decidió mudarse al área de la Bahía de San Francisco en 2016, lugar en donde también podría conectar de forma presencial con las comunidades racionalistas. Sin embargo, la temprana carrera laboral de la Sota en San Francisco flaqueó. En un punto se quedó sin trabajo, luchando de esta forma por pagar la renta y al mismo tiempo consolidando su transición de género. A pesar de los reveses, la Sota encontró un sentido de pertenencia entre los racionalistas y transhumanistas del área de la bahía. En uno de los talleres sobre estas temáticas conocería a Gwen Danielson.
Danielson era una mujer trans, licenciada en física y matemáticas, con una fascinación muy grande por la psicología. Además, había desarrollado la idea de que cada persona alberga múltiples subpersonalidades en su cerebro, que podrían despertarse mediante ciertas técnicas. La Sota se interesó por las ideas de Danielson, y ambos rápidamente conectaron, ya que empezó a defender absolutamente en todo a Danielson, sea de forma presencial en las reuniones de racionalistas o de forma virtual en la comunidad Less Wrong. Para 2017, la Sota y Danielson iniciaron un ambicioso proyecto conocido como la Flota Racionalista. El plan de ambos era escapar de los pagos de alquileres en el área de la bahía de San Francisco, radicándose formalmente en un barco y creando una comunidad flotante de jóvenes intelectualmente brillantes que pudieran dedicar sus energías a, entre muchas comillas, salvar el mundo. Los interesados en este extraño proyecto lograron reunir los recursos suficientes para comprar un remolcador de 29 metros de la Segunda Guerra Mundial, cuyo nombre era Caleb. El proyecto resultó en un absoluto desastre, debido a que las autoridades no daban el visto bueno para que aquel barco antiguo siguiera navegando. Pero en ese periodo de tiempo en la flota, la Sota estaba mostrando cambios radicales que darían inicio a una nueva y brutal personalidad, aquella que sería conocida como Sis. Sis sería su seudónimo en línea para absolutamente todas sus redes sociales, y en especial para escribir un blog personal titulado Sinceriously, FYI. Inicialmente el blog estaba enfocado en su superación personal, donde comentaba cómo había sido su infancia, el vínculo con sus padres, su proceso de transición, su veganismo extremo, etc. Pero luego, la página evolucionó a una plataforma para desarrollar su propia ideología racionalista. Sis escribió ensayos sumamente densos y cargados de jerga sobre ética, teoría de la decisión y la inminente singularidad, siendo lo último aquel momento hipotético donde la inteligencia de la humanidad será ampliamente superada por la inteligencia artificial. En esas publicaciones, Sis empezó a introducir su propia terminología, algo que comúnmente hacen los líderes de sectas destructivas. Sis introdujo conceptos sumamente extraños y además segmentó a las personas en grupos, como los zombies o los vampiros, aquellos que según él eran moralmente ciegos, y los unibuenos o doblemente buenos, aquellos con verdaderos núcleos altruistas. Poco a poco, Sis se fue alejando del movimiento racionalista convencional, empezó a mostrar un absoluto desprecio por sus líderes y comenzó a acusar a las organizaciones racionalistas de perder el tiempo en filosofías falsas, comportamientos indebidos, discriminación a las mujeres trans, mal manejo de dinero de las donaciones, inacción ante el maltrato animal, etc. Sis abogaba para que se introdujeran sus conceptos y los de Gwen Danielson en los grandes grupos racionalistas. A continuación explicaré un poco de los pensamientos, creencias y doctrinas de Sis la Sota. Estos conceptos fueron profundizados ampliamente por él en su blog personal. La filosofía de Sis se basó en ideas familiares de la ética utilitarista y la teoría de la decisión, pero ambas llevadas al extremo. Uno de estos principios es el altruismo utilitarista total. Para Sis, el veganismo era algo totalmente inflexible y el altruismo hacia casi todas las criaturas vivientes debía ser total. Según él, cualquiera que no valore activamente las vidas de los animales al mismo nivel que las vidas humanas está moralmente perdido. Con frecuencia describía a la sociedad como llena de monstruos carnívoros que cometen un holocausto literal contra los animales. Esto conduce a un segundo principio, la visión utópica y anarquista. Los sisianos imaginaban separarse de la sociedad liberal y corrupta que consideraban plagada de decadencia y crueldad, para poder establecer una hegemonía vegana donde
el altruismo se impone de forma despiadada. Otra teoría que promovían era la decisión funcional. Los sisianos interpretaban esto como un compromiso previo a no ceder nunca bajo coerción. Cualquier intento de otra parte por obligarlos a rendirse era considerado como una prueba de estrategias. Por lo tanto, un sisiano debía negarse al sometimiento en todos los conflictos, incluso si se veía superado. La idea era que al luchar con fiereza se disuadiría de antemano a los posibles opresores. Además, Sis afirmaba que los hemisferios del cerebro humano pueden tener distintos géneros e intereses conflictivos, y que a menudo intentaban eliminarse entre sí. También abogó por defender y explorar la idea de una futura superinteligencia artificial que debería castigar a los humanos que habían sido malvados, especialmente a aquellos que perjudicaban a los animales. Cabe destacar que muchas de las creencias de Sis parten de posturas compartidas con los racionalistas tradicionales. Por ejemplo, la preocupación por el riesgo de la inteligencia artificial, la compasión por los animales y más. Pero Sis las llevó mucho más allá de los límites convencionales. Donde otros veían un equilibrio ético o incertidumbre, Sis veía una claridad que exigía una acción inflexible. Por lo tanto, la cosmovisión sisiana puede verse como principios racionalistas en plena potencia, desprovistos de moderación y mezclados con una fuerte dosis de trauma personal, política identitaria y grandiosidad. Lo cierto es que resulta más que evidente que en este punto y con estos postulados, Sis se había radicalizado por completo, mostrando una visión anarquista que fue atrayendo a muchas personas que leían su blog, a aquellos que lo conocían personalmente o a quienes lo habían tratado en la comunidad online Less Wrong. A finales del 2017, la Sota y sus seguidores arrendaron un departamento, comenzaron a consumir LSD y a entrenar en privado distintas técnicas pseudocientíficas como el sueño unihemisférico, un supuesto método para inducir un semitrance durmiendo un hemisferio cerebral a la vez. Sis afirmaba que con esa técnica se podía desenmascarar a una persona, separando sus dos hemisferios cerebrales y revelando su verdadera identidad, sea esta buena o mala. Una seguidora cercana, cuyo nombre era Maya Pasek, tomó aquella práctica muy en serio. Maya era una estudiante de ciencias consumada que realmente quería mejorar su mente para progresar en sus estudios y en su futura vida laboral. Según relatos de primera mano, Sis hizo que Maya se sometiera repetidamente a la práctica del sueño unihemisférico mientras se concentraba en pensamientos de autoeliminación. El impacto psicológico en Maya fue sencillamente devastador. La joven se volvió cada vez más inestable y finalmente acabó con su vida en febrero del 2018. Para 2019, Sis y sus seguidores se habían convertido en una facción escindida, una secta destructiva incipiente, al margen de la escena racionalista. Los grandes grupos racionalistas decidieron expulsar a Sis y a Danielson de todos los eventos que organizaban. En respuesta, Sis intensificó su retórica, acusando a los líderes racionalistas de transfobia y declarándoles abiertamente una guerra intelectual. Es por esos días que la Sota empezó a reclutar a mujeres trans muy inteligentes, pero extremadamente vulnerables y aisladas. Incluso se dice que buscaba que tuvieran un cierto grado de autismo, como por ejemplo Michelle Sajko, estudiante de posgrado en bioinformática, originaria de Pensilvania, y Alice Monday, una racionalista del área de la Bahía. Sis les ofreció un marco intelectual que validaba su enojo hacia la sociedad y además una nueva familia con compañeros visionarios. Cuando finalmente reclutó a estas nuevas personas de forma presencial y en línea, los sisianos estaban listos para batallar contra los grupos racionalistas. En noviembre del 2019, los asistentes a un retiro de racionalistas en el condado de Sonoma, California, se enfrentaron a una escena extraña.
4 figuras encapuchadas con máscaras irrumpieron en la reunión para distribuir un manifiesto críptico que acusaba a los racionalistas de traicionar sus ideales, además de advertirles sobre un castigo inminente para ellos en un futuro mundo dominado por una superinteligencia artificial. La policía llegó al sitio, pero los sisianos encapuchados se negaron a rendirse. Posteriormente, un equipo SWAT y un helicóptero se hicieron presentes en la escena, hasta que 4 horas después de iniciarse el incidente, lograron someter a los sisianos y arrestarlos. Resultaba evidente que para Sis y sus seguidores, este hecho fue un punto de no retorno. Sis había estado presente en el incidente, y tras salir en libertad, se dio cuenta que muchos de sus seguidores seguían firmes con él, aunque también hay que destacar que por esos días, su mano derecha, Gwen Danielson, decidió abandonar el grupo. Se ha especulado con una posible autoeliminación de su parte, pero a ciencia cierta no se sabe nada de su paradero. Por otro lado, Sis decidió mantener un perfil bajo luego de aquel incidente. No quería enfrentarse a problemas legales nuevamente, así que decidió expandir su doctrina por medio de redes sociales, blogs y pequeños foros. Es así como se sumó Maximilian Snyder, un brillante científico de datos estudiado en Oxford, de unos 20 años de edad, quien rápidamente se convirtió en un ferviente seguidor. Del mismo modo se sumó Teresa Youngblood, joven entusiasta de la tecnología que cayó bajo el encanto místico de los sisianos e incluso entabló una relación romántica con Maximilian Snyder. Para el año 2022, Sis se encontraba radicado en Vallejo, California, en un camión de carga convertido en casa, que estaba aparcado en la propiedad de un octogenario ex militar llamado Curtis Lind. Al poco tiempo, varios seguidores de Sis se establecieron en el mismo lugar, con sus propios camiones convertidos en casas. Los sisianos pagaban una especie de alquiler informal a Curtis. Pero no pasaría mucho para que algunos de los seguidores de Sis dejaran de pagar la renta. Eso molestó a Curtis, llegando al punto de increparlos abiertamente. Y al darse cuenta de que los sisianos se estaban convirtiendo en un grupo peligroso, decidió empezar a portar un arma de fuego para protegerse. El 20 de agosto del 2022, los peores miedos de Curtis Lind se hicieron realidad. En una mezcla de disputa personal y fervor ideológico, el anciano fue atacado violentamente por 3 sisianos. Uno de ellos portaba una espada samurái. Curtis sufrió graves golpes y terminó perdiendo el ojo derecho en el ataque, pero el hombre no dudó en contraatacar. Usó su arma de fuego y eliminó a uno de los sisianos. Curtis Lind sobreviviría de milagro y se convertiría en testigo clave en el posterior juicio contra los 2 sisianos sobrevivientes que lo habían atacado y que fueron apresados por la policía. Poco después, el 7 de septiembre del 2022, la familia de la Sota publicó un obituario online anunciando la muerte de Sis en un accidente náutico. Según informes, la Sota se había caído de un barco a la bahía de San Francisco y los supuestos testigos describieron una búsqueda de la Guardia Costera que no encontró ningún cuerpo. A principios de noviembre de ese año, la familia de la Sota incluso había contratado a un abogado especializado para obtener un certificado de defunción. Se especula que Sis fingió su deceso para bloquear todo tipo de procesos que se podían generar en su contra tras el ataque a Curtis Lind en Vallejo, y también como una especie de coartada para todo lo que estaba por venir. El 31 de diciembre del 2022, los padres de la sisiana Michelle Sajko fueron eliminados en su casa ubicada en un suburbio de Filadelfia. Las autoridades descubrieron los cuerpos 2 días después del incidente, durante una inspección de bienestar. Los esposos habían sido ultimados con un arma de fuego. Las sospechas se centraron rápidamente en la propia Michelle Sajko, de 32 años. La sisiana poseía un arma del mismo calibre que la utilizada en el hecho, y los registros digitales, concretamente una publicación de Tumblr, ahora borrada, revelaron que a principios del 2022, Michelle había acusado a Sis de amenazarla con eliminarla si ella no ultimaba a un amigo con el que el líder de la secta se estaba peleando por esos días.
Esto sugiere que Sis pudo haber estado presionando a Michelle para que demostrara su lealtad mediante actos de extrema violencia, y que ella se habría resistido. Otra teoría indica que los sisianos podrían haber eliminado a los padres de Michelle, ya sea para castigar su debilidad o para quedarse con la herencia que le dejarían sus padres. Herencia muy alta que sería bloqueada de forma inmediata por las autoridades. Michelle negó su participación en el hecho y permaneció con Sis viajando a la costa este de Estados Unidos. El 11 de enero del 2023, la policía de Filadelfia ubicó a Michelle Sajko en un hotel cercano al aeropuerto. La detuvieron para interrogarla por el deceso de sus padres, pero se percataron que estaba totalmente desesperada, observando la habitación vecina. Las autoridades no dudaron en entrar en aquella habitación contigua y se toparon con Sis y uno de sus seguidores. Sis fingía estar sin vida, pero eso no impidió que las autoridades lo apresaran por obstrucción, resistencia de allanamiento y posible complicidad con Michelle Sajko. Sis estuvo detenido unos meses, pero al no existir evidencia sólida contra Michelle y contra él, ambos salieron bajo fianza a mediados del 2023, gracias a la recaudación de fondos del resto de sisianos. Una vez en libertad, Sis desapareció por completo. Pasó el año 2024 manteniendo un perfil bajo y evadiendo la justicia que constantemente lo requería para seguir indagando en el crimen de los padres de Michelle Sajko. Durante ese tiempo dejó de escribir en su blog y probablemente el contacto con sus seguidores lo realizó a través de medios encriptados. Sin embargo, su fiel secta continuó movilizándose. Llegó el año 2025, el año que estamos transcurriendo, y Curtis Lind reapareció en el caso, ya que estaba a punto de testificar sobre todo lo que había sucedido en su propiedad en el año 2022. Faltaban unos días para que asistiera a tribunales, pero el 17 de enero del 2025 fue violentamente ultimado frente a su propiedad en Vallejo, California, con un objeto cortopunzante. En el terrible hecho, Curtis terminó sin su cabeza. En cuestión de días, la policía arrestó a Maximilian Snyder y lo acusó de la muerte de Curtis Lind. Solo 3 días después, el 20 de enero del 2025, estalló un brutal cruce de proyectiles durante una parada de tráfico rutinaria en una carretera rural cerca de la frontera entre Vermont y Canadá. En el automóvil estaban Teresa Youngblood, quien había sido reportada como desaparecida por su familia, y Ophelia Bockholt, de 28 años, una alemana considerada como prodigio matemático que había sentido atracción por las ideas de Sis. Cuando los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos las detuvieron, posiblemente sospechando un cruce fronterizo ilegal o notando algo extraño, el cruce de proyectiles se llevó a cabo. Cuando se asentó el polvo, el agente fronterizo David Maland yacía sin vida y Ophelia Bockholt también había perecido. Por otra parte, Teresa Youngblood resultó herida y arrestada. Las autoridades creen que Youngblood y Bockholt intentaban huir a Canadá, posiblemente para reunirse con otros sisianos o para ocultarse tras el ataque contra Curtis Lind. El vehículo en el que se transportaban estaba repleto de armas de fuego, incluyendo el arma usada contra los padres de Michelle Sajko. Además, se halló evidencia sólida de que las sisianas se estaban comunicando constantemente con el líder del culto. Múltiples testigos afirmaron que ambas sisianas transitaban Vermont con una actitud muy sospechosa y que incluso se vestían con ropa táctica oscura. Tras el incidente de Vermont, las autoridades y el FBI siguieron distintas pistas para localizar a Sis, hasta que finalmente lo encontraron en una zona rural del oeste de Maryland a mediados de febrero del 2025. Se escondía en una camioneta aparcada en una propiedad boscosa con nada menos que Michelle Sajko. Tras su arresto, Sis, de actualmente 34 años de edad, dio una primera declaración desafiante, afirmando que no había hecho nada malo e incluso exigiendo comida vegana en la cárcel. Al momento de la publicación de este humilde documental, Sis se enfrenta a distintos cargos ante la justicia, además de ser el principal sospechoso de ser el autor intelectual de los brutales crímenes de los sisianos. Se espera que pronto sea acusado formalmente de varios delitos para luego ir a juicio.
Además, se especula que aún quedan varios seguidores de Sis en libertad. Tampoco está claro el destino de Gwen Danielson, por lo que las autoridades estadounidenses se mantienen vigilantes ante un posible regreso de los sisianos. Los sisianos mostraban todas las características de una completa secta destructiva. Al analizar su estructura, su sistema de creencias y las dinámicas internas de su comunidad, es evidente que su evolución sigue patrones similares a los de otros movimientos sectarios radicalizados. Jack Amadeus Lasota, conocido simplemente como Sis, actuaba como un líder absoluto dentro de su grupo. Como ocurre en muchas sectas destructivas, su discurso pasó de ser una exploración filosófica e intelectual a convertirse en una doctrina inflexible, donde su visión del mundo se imponía como verdad absoluta. Sus seguidores lo veían no solo como un pensador brillante, sino como una especie de guía moral y profeta de una nueva era. A medida que su movimiento crecía, Sis y sus seguidores fueron separándose de la sociedad, de sus familiares y de los círculos racionalistas convencionales. Esto es un patrón recurrente en los cultos destructivos. El mundo exterior es visto como corrupto, ciego o peligroso, y la única salvación se encuentra dentro del grupo. Para los sisianos, la sociedad era un holocausto carnívoro, y sus antiguos compañeros racionalistas eran zombies morales. Otro rasgo común en las sectas es la mentalidad de nosotros contra ellos. Sis fomentó la idea de que estaban librando una batalla contra la injusticia, la opresión y la corrupción del mundo exterior. Al declararse víctimas de discriminación, injusticia y censura, se reforzaba la cohesión del grupo y se justificaba la lucha sin tregua contra sus enemigos. Estas y otras características en la historia de los sisianos nos indican que se trataba de un completo culto destructivo, sumamente radical y violento. Muchos tienden a pensar que las sectas están integradas por personas ilusas y con pocos conocimientos, pero no hay nada más alejado de la realidad, y esta historia lo demuestra. Aquellos quienes seguían a Sis eran completos genios, con títulos universitarios, muchos conocimientos y un gran porvenir, y aún así, Lasota se las arregló para explotar sus vulnerabilidades, siendo sus conflictos de identidad íntima un aspecto sumamente clave al momento de decidir seguir a Sis. Este caso también nos demuestra que cualquier grupo en donde exista interacciones interpersonales puede convertirse en un culto peligroso y destructivo si se combinan ciertos factores desencadenantes. Al contrario de ese pensamiento arcaico que sugiere que las sectas destructivas son 100% religiosas. Como te puedes dar cuenta en este documental y en próximos que estrenaré en este humilde canal, las sectas destructivas pueden tener una base completamente distinta a la religiosa. Luego de que el mundo conociera las infames acciones de los sisianos, inmediatamente las comparativas con el caso de Charles Manson y su culto salieron a la luz. Y es que efectivamente, aunque las ideologías de ambos eran distintas, el patrón de manipulación, radicalización y la violencia de sus movimientos los hace comparables. Al igual que Charles Manson en su momento, Sis Lasota nunca eliminó a nadie personalmente. Ambos se valieron de sus seguidores para cometer actos sumamente brutales con la finalidad de legitimar sus creencias u obtener réditos para sí mismos. Manson trasladó a su grupo al rancho Spahn, alejándolos de la sociedad y limitando su contacto con el mundo exterior. Sis hizo lo mismo cuando él y sus seguidores se asentaron en el terreno aislado del octogenario Curtis Land. Manson predicaba sobre un apocalipsis racial y la necesidad de actos violentos para instaurar su visión del mundo. Y es que se dice que los crímenes de su secta fueron perpetrados para acelerar esa lucha racial, en donde al final ellos resultarían beneficiados. Sis, aunque con un enfoque distinto, también promovió la idea de una guerra inevitable contra los opresores. Sus seguidores, convencidos de que estaban en el bando correcto de la historia, tomaron medidas cada vez más extremas para defender su causa, al igual que los seguidores de Manson.
Algunos han especulado que las nefastas acciones que los sisianos llevaron a cabo se habrían efectuado para acelerar la consolidación e intervención de la superinteligencia artificial que castigaría a sus enemigos. Estos son solo unos cuantos ejemplos, pero los paralelismos entre ambos personajes son amplios y evidentes. Los sisianos fueron un ejemplo extremo de cómo la obsesión por una causa, incluso con intenciones aparentemente nobles, puede llevar a la más completa destrucción. Lo que comenzó como una búsqueda de conocimiento y justicia terminó en paranoia, aislamiento y violencia. La historia de Sisla Sota y sus seguidores nos muestra hasta qué punto la manipulación y la radicalización pueden torcer la percepción de la realidad, empujando a las personas a cruzar límites que nunca imaginaron. Yo soy Jorem, y me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que la historia de los sisianos concluyó definitivamente? ¿O consideras que seremos testigos del renacer de esta absoluta secta destructiva? No olvides ver el resto de videos que he publicado en este canal sobre cultos destructivos. Eso ayudaría a que el canal se consolide cada vez más, animándome a seguir creando documentales de este estilo. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.